Pues vamos a arrancar con la verdadera política. Cristian Lamesa, analista geopolítico internacional. Mi querido Cristian, saludos hasta Pergamino, Argentina. Hola, querido Rey, ¿cómo estás? Bien, pues sacudido por lo que pasó. Te digo que no, es como cuando uno descuida al niño de 2 años, que te volteas tantito y dices, voy a ver tantito el mensaje aquí en el teléfono y ya casi la casa está destruida, ¿no? No podemos dejar a la geopolítica internacional ni por un segundo porque pasan muchas cosas, mi querido Cristian. Oye, quisiera empezar con lo trascendente para terminar con lo intrascendente. Me refiero a que acabo de ver la noticia, ahorita la acabo de leer, que un dron israelí acaba de matar palestinos. Oye, pues ¿qué no había ya un alto al fuego? Bueno, ¿te acordás cuando yo te decía y lo hablábamos y creo que vos también coincidías con que a pesar de los esfuerzos que, repito, yo creo sinceros de parte de Donald Trump, Netanyahu no está por la labor de la paz, no está dispuesto a respetar esto, más allá de que dice que sí, Uh-huh. pero bueno, la realidad es lo que se hace y no lo que se dice. Claro. Y realmente no son las únicas situaciones, ¿no? Se asesinó también a unos palestinos porque Uh-huh. supuestamente habían cruzado la frontera, la zona amarilla, eh, y aparentemente no está dispuesto a terminar con la matanza. Incluso vos te acordás que le dijo Donald Trump, Bibi, relájate, disfruta Sí. de la paz, ya está, basta, cambiar, o El sea, la discurso. forma de expresarte. Que yo el otro día en Negocios Televisión comparaba esta actitud con la de Zelensky, ¿no? Que parece decir, sí, nosotros queremos dialogar y queremos la paz con estos perros asesinos rusos malvados. Claro, Claro, o sea, no vas a lograr demasiado entendimiento insultando a la otra parte. así es. Vos viste cómo este hombre se vanagloriaba de los asesinatos selectivos, enumerándolos, incluso al asesinato del coronel Soleimani, que sabemos que está esa teoría que habla de que ese asesinato habría sido hecho por la CIA a espaldas de Trump, pero que Trump después lo asumió como una decisión propia para no quedar en ridículo allá por las postrimerías de su primer mandato. Entonces, la verdad que esto desgraciadamente, y lo repito, desgraciadamente viene a confirmar ese temor que yo tenía y que creo que todos los que más o menos vemos la realidad en el terreno muestran que Netanyahu, si hay algo que no quiere, es la paz y va a buscar cualquier medida para eternizar este conflicto. No sé si con el indulto que volvió a pedir Trump para Netanyahu, garantizándole la impunidad, pueda llegar a cambiar de actitud, pero igual me parece que es un perro carroñero que ya probó la sangre humana y va a ser difícil que deje de ser lo que es en su esencia. Sí, fíjate que me parece importante lo que señalas, Cristian, sobre todo porque, bueno, ahora sí que afortunadamente para los que nos gusta la política internacional, tu bola de cristal está muy bien afinada y por un lado, desgraciadamente para la humanidad, porque nos has expuesto una serie de cosas que no deberían ocurrir. Me parece que el indulto a Netanyahu es un insulto a la humanidad de parte de Trump. O sea, yo coincido contigo en que hay algunos pinceladas de Trump, de cosas positivas, pero luego cuando hace estas cosas dices, no, ¿qué pasó? Hermano, ¿qué pasó? Precisamente, Cristian, esta crisis es muy compleja, tú nos la has explicado y podemos decir que los golpes de Estado que está llevando a cabo Estados Unidos han sido históricos. Nada más así, de una pincelada, pues en la misma Argentina, los mandos militares en toda Latinoamérica, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Chile, fueron golpes de Estado que orquestó la CIA. En Palestina es lo mismo, tú mismo nos explicabas, ellos ponen a Hamas, ellos quitan a Hamas. O sea, porque la otra pregunta es, ¿a quién van a poner? ¿No? ¿A quién va a gobernar? Porque ya pidió Trump que depongan las armas. Entonces,
Yo quisiera preguntarte, un genocidio que es histórico y no creo yo que se vaya a acabar. O sea, ahorita se acabó como un capítulo, pero ¿qué le espera a los pobres palestinos después de haber sido destruidos? Y son unos sobrevivientes y nos muestra lo noble y lo resistente que puede ser un ser humano. Es una pregunta muy compleja y muy interesante, como todas las que solés hacer. El tema, desgraciadamente, ya lo hemos visto y lo hemos marcado en innumerables ocasiones. Ujú, El pueblo palestino es víctima de esta situación, es víctima del gobierno israelí, de todas las arbitrariedades, de cómo se lo somete a unas condiciones de vida miserables, muy por debajo de lo que es el estándar israelí, lo cual el otro día también lo decía en otra intervención, genera resentimiento, ujú, genera mucho dolor, genera odio y genera el caldo de cultivo del cual se alimentan los grupos extremistas, yihadistas, terroristas, como es el grupo Hamas. Hace pocas horas, querido amigo, Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina que gobierna Cisjordania, ujú, ujú. denunció cómo militantes de Hamas ejecutan de forma extrajudicial a palestinos disidentes, palestinos de Gaza que están en contra de Hamas, de las políticas. Jamás. Ujú, Esto lo denuncia Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, como todos sabemos, es el, repito, presidente de la Autoridad Nacional Palestina y del partido Al-Fatah, el partido de inspiración basista, nacionalista árabe, que otrora fuera la OLP de Yasser Arafat, sí, sí. y que, recordemos, secular, o sea, buscando ese panarabismo inicialmente, el basismo, Ujú, soslayando las diferencias entre lo que es el mundo musulmán, ¿no? Para poder unirse en ese panarabismo. Y vos fíjate, de vuelta, lo que decías, que lo hemos hablado tantas veces, cómo Israel propició la instalación de Hamas, este brazo, esta rama de los hermanos musulmanes, fundamentalistas, sunitas, fundamentalistas religiosos, para justamente debilitar al Fatah. Entonces, esas jugadas muchas veces le sale el tiro por la culata, como decimos en Argentina. Es ujú. lo que pasó con ISIS, lo que les pasó con Al Qaeda, lo que le pasó con los mujahidines cuando los alimentaron en Afganistán para ir en contra del gobierno absolutamente progresista que había en Afganistán, que fue amenazado por estas guerrillas insurgentes islámicas. La Unión Soviética brindó la ayuda al gobierno de Afganistán y eso desató estas operaciones de la CIA, lo que fue la guerra en Afganistán, Ujú, con la posterior retirada soviética y el triunfo del yihadismo allá con estos grupos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que esto es lo que pasa cuando estos miserables, estos gobiernos occidentales, que no es solo la CIA es capaz la cabeza más horrenda de la hidra, pero tenemos también al MI6 y tenemos sí, servicios de claro. inteligencia de muchos lados, de Alemania y de otros, que juegan en ese fango, en ese lodo totalmente sucio y mezclado con sangre, para alimentar grupos para sus intereses geopolíticos, como lo hicieron. Giorgia Meloni se lo reprochó a Macron públicamente, como hicieron caer al gobierno de Gaddafi en Libia, porque tenía un trato preferencial con los energéticos para con Italia. Entonces, en esas competencias, vos fijate que lo que queda al final de la lista es el bienestar de la gente. Se Ujú, los ujú. de cañón, después se quejan por las olas migratorias, destruyen los países y después se quejan porque la gente va a buscar otros lugares para huir de esos infiernos. Entonces, desgraciadamente, lo que se augura para el pueblo palestino es algo bastante sombrío. Si personajes de esta calaña como Netanyahu y como el liderazgo de Hamas siguen haciendo estas cosas, siguen convertidos y operando prácticamente como señores de la guerra Sí. y importándoles tan poco el ser humano, usándolos como escudos humanos en algunos casos y en otros casos diciendo descaradamente, de una forma obscena
y nauseabunda que a los niños palestinos hay que matarlos porque son los futuros terroristas, Sí. es por liderazgo israelí. Entonces da mucha tristeza, a mí por lo menos me da mucha tristeza, y ¿sabés qué es lo que más tristeza me da, querido amigo? Cuando en algunos grupos que con ideales muy, muy loables y muy nobles reivindican y bancan la lucha del pueblo palestino, pero también bancan a Hamas. Y no tienen ni idea lo que entraña un grupo como Hamas Sí. y esos grupos terroristas que en realidad son herramientas de Occidente, porque repito una vez más y no me voy a cansar de nombrarlo, como los hermanos musulmanes se fundaron allá por la década del 30 con los auspicios, en Egipto con los auspicios del Imperio Británico Así es. para dividir al mundo árabe, también con apoyo de Adolfo Hitler, y como Said Ramadán, yerno del fundador de los hermanos musulmanes, trabajó en Múnich, en Radio Free Europe, Radio Liberty, esa radio de la CIA, para generar separatismos en las repúblicas soviéticas de mayoría musulmana, y también fue colega y trabajó junto a Stepan Bandera también en Múnich. Sí, 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 sí. Fíjate que antes de pasar al siguiente tema, hay dos temas que me parece importante y trascendente que platiquemos, mi querido Cristian. Y por cierto, me imagino que soy el más parlanchín de todos tus entrevistadores porque se me suelta ahí la ardilla, como decimos en México, que tenemos acá en la cabeza. Y quiero decir, a mí me estimula mucho platicar contigo, te agradezco mucho la participación, que esta es una charla como de café, de mate, de temas muy trascendentes, porque creo que coincidimos, Cristian, en que en una preocupación genuina porque este mundo no se vaya al carajo por estos locos que mencionas, que todos los operadores, y como tú dices, pues esos son los tentáculos, pero ¿cuál es la cabeza, no? Efectivamente. Oye, mira, en relación con esto, dos temas para organizar nuestras ideas. El primero, Donald Trump, ya lo voy a mencionar, no es necesario que lo comentemos, decirle baby a Netanyahu me parece algo que le quita muchos puntos, es lo que te digo, a mí me parece como un caracol Donald Trump, avanza y se va para atrás. Y otra vez, en otra cosa que se va para atrás es, ¿por qué me parece que esa amenaza contra China y Rusia que hace de que si nos vamos a guerra nosotros ganamos? Pues si comparamos nada más los desfiles militares que platicábamos en otra ocasión entre China y Estados Unidos, pues que me perdone don Donald Trump, pero pues no ganaría en esa guerra. ¿Crees que es una amenaza directa contra China y contra Rusia y de repente de ser amigos en Alaska ahora a decir si vamos a una guerra la ganaríamos de todas, o es ese bluff al que nos ha acostumbrado Donald Trump? Por acá, por estas latitudes, hay quienes dicen que aquello de lo que fanfarroneas, no sé si se dice así en México, es como aquello de lo que alardeas, es aquello de lo que careces. Y me parece que nunca mejor aplicado en el caso de esta presidencia de Donald Trump, donde ya lo hemos hablado en otros momentos, como decimos también aquí en Argentina, le tocó bailar con la más fea. Él se encontró con un Estados Unidos débil militarmente, quebrado en lo económico y con una prácticamente desindustrialización total, todos los materiales de alta tecnología y sofisticados que son de corporaciones estadounidenses, desde los smartphone, pasando por toda la alta tecnología, se hace en China o en India. Entonces, yo sigo convencido porque no hay elementos concretos que me demuestren lo contrario, que lo que hace Trump es un doble juego en el cual quiere delimitar esas zonas de interés, esas zonas de influencia con China, Rusia y Estados Unidos como tres grandes potencias, tratando de evitar que se siente a la mesa India, lo cual le va a resultar un poco difícil, tratando de consolidar esa zona de influencia en América. Lo vemos estos 20.000 millones de dólares que le va a dar como un respirador artificial a Milei, lo cual no creo que evite una derrota en estas elecciones de medio término, que dicho sea de paso, cada vez que Trump habla de estas elecciones en Argentina, lo hace como si fueran presidenciales. Incluso vos fijate que hasta yo no descartaría que
el equipo de Milei haya engañado al gobierno de Estados Unidos, aparte que sabemos que Estados Unidos, Argentina en realidad no es relevante más allá de tenerlo como un aliado regional. Vemos cómo acercando a Lula, más allá del tema de Bolsonaro y de haber subido en la cresta de la ola con lo de las sanciones y los aranceles, más que sanciones, aranceles, y ahora va bajando en un entendimiento. Entonces, a mí en lo concreto, en lo fáctico, no veo un cambio en el panorama. Yo sí creo que más allá de toda esta cosa discursiva, sabe que hoy por hoy depende al 100% de las tierras raras chinas. Sí. Sin eso no puede lograr la reindustrialización, y la reindustrialización es lo que hoy es relevante para el mundo, que es la alta tecnología y estos elementos realmente muy sofisticados como es todo la industria de, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos, que el principal proveedor de todas las materias primas es China, todos los chips y las tierras raras que se necesitan para el armamento, para los teléfonos, para los automóviles, para todo. Entonces, ese paso de comedia del fin de semana que hizo con esto del 100% de aranceles a China y después bajando de vuelta y diciendo, no, nuestro admirado presidente Xi tuvo un mal momento, no sé qué quería disimular, porque llega un momento que se hace muy cómico cómo hace estos pasos para adelante y paso para atrás y con Rusia otro tanto. Rusia sabe que la necesita como aliada, lo que pasa que, de vuelta, lo que hablamos tantas veces, no está logrando doblegar a sus socios enemigos europeos, como no logra doblegar a su socio enemigo Netanyahu, y en ese sentido, él mismo va a ser el que le ponga el último clavo en el ataúd al proyecto MAGA o que lo haga triunfar. Porque en este mundo, y repito, no lo dije irónicamente ni con sarcasmo, son socios enemigos, o sea, los europeos y Netanyahu y mucha gente dentro del Partido Demócrata son enemigos de Trump y de la política de Trump. Y yo creo que él hace ese equilibrio en un terreno, en unas arenas movedizas, en un terreno muy resbaladizo, en el cual finalmente, más allá de que dice con aire nostálgico, no, yo me siento decepcionado con Vladimir, pero bueno, pero no descarto que nos podamos entender. O sea, siempre está esa cosa de no terminar de romper los puentes. Eso no es casual, siempre está, bueno, los Tomahawk, pero después los Tomahawk no aparecen. Entonces yo creo que es esta pirotecnia, pero yo creo que ahí está el secreto, y con esto cierro. Tiene que cambiar de pirotecnia para contener a sus enemigos internos y externos a realmente enfrentarlos. Sí. A enfrentarlos como tomando el ejemplo. Vos fíjate qué paradójico. Va a tener que tomar el ejemplo del difunto Charlie Kirk, que en las últimas semanas de su vida estaba hablando muy críticamente sobre Netanyahu, cuestionando abiertamente por qué el contribuyente estadounidense tiene que estar pagando la guerra de Netanyahu. Claro. Netanyahu llevándonos a la guerra y el iPad decidiendo la política interior y exterior de Estados Unidos. Israel, un paísito chiquitito de 10 millones de habitantes, dirigiendo la política exterior de un gigante mundial como es Estados Unidos con 330 millones de habitantes. Y Tucker Carlson, el más famoso, creo yo, periodista estadounidense, sí, un formador de opinión, que apoyó mucho a Donald Trump y lo sigue haciendo, pero también con un discurso totalmente crítico con la guerra en Ucrania, como también lo tenía Charlie Kirk, criticando el darle plata desmesuradamente y apoyando a Ucrania, y también con Netanyahu, Tucker Carlson, muy crítico. Entonces yo creo que en ese sentido Trump tiene que salir un poco, mira, y con esto cierro de verdad, tiene una estrategia. Lo dijimos muchas veces, él es un hombre de negocios que está a cargo de la presidencia, no es un político. Entonces, tiene esa estrategia de vos decir, ¿por qué le dice Bibi? Le dice Bibi porque es como decimos en Argentina, una de cal y una de arena. Cuando lo tiene que putear, perdón por el francés, como decimos en Argentina, cuando lo tiene que putear por teléfono y decirle, ¿por qué bombardeaste Qatar? Lo hace. Y después pone la otra, Bibi es el mejor, tienen que indultarlo, es el más grande héroe de Israel. Porque es como decir, bueno, te traigo para mi lado, te tiro flores, haz lo que yo quiero. Es una estrategia de negociación. No la hace contra los dientes. Bueno, yo creo que tiene que pasar a una
tiene que salir del rol de negociador, de vendepisos, como dice un colega español, Alberto Iturralde, que dice que es un vendepiso. Bueno, tiene que salir de la estrategia negociadora del vendepisos de Nueva York a entrar en la estrategia de el estadista, cabeza de una de las 2 o 3 más grandes potencias mundiales, y saber decir con un tono tranquilo pero amenazante: si no haces lo que yo quiero, te destruyo. Sí. Lisa y llanamente. Yo creo que ese va a ser, lo repito, el talón de Aquiles del MAGA. Lo que va a hacer que fracase o que triunfe. Que tenga la capacidad de ponerse los pantalones largos e imponer su visión del mundo. Sí, sí, es preocupante, efectivamente, que esté blofeando. A mí también me dejó consternado, Cristian, que haya dicho eso, que le haya dicho a Netanyahu: "Pues ya relájate, o sea, ese discurso es para cuando estamos en guerra". No, bueno, Exacto. me parece que eso nos muestra la cara inhumana de la guerra, ¿no? O sea, cuando estás en guerra sí se vale, no se vale, ni estando en guerra ni no estando en guerra. Oye, mira, antes de hablar de cualquier otra cosa, yo quisiera leerte este tuit porque es a propósito de la Premio Nobel de la Paz. Tú estuviste en Venezuela, me refiero a María Corina, iba a decir María Conchita Alonso, esa es una artista. Perdón, el inconsciente me traicionó, acabo de ver una película donde coprotagonista con Schwarzenegger. No, María Corina Machado. Dice el tuit lo siguiente: se publicó a las 8 de la noche con 37 minutos del 11 de mayo de 2021. Este tuit es genuino, Cristian. Es la cuenta que usó María Corina durante su campaña. Dice así: hoy todos quienes defendemos los valores de Occidente estamos con el Estado de Israel, un genuino aliado de la libertad. Es ahora el Premio Nobel de la Paz. A ver, querido amigo, yo el otro día decía también en Negocios Televisión que yo no sé por qué porque de vuelta, más allá de estos claroscuros que tiene Trump, que los tiene y muchos de ellos muy desagradables, yo no tengo dudas que es un hombre que no es belicista. No sé si decir que es pacifista, a mí me parece que no, porque hay una diferencia entre ser pacifista y no ser belicista. Sí, claro. Yo creo que no es belicista. Yo creo, como lo dije varias veces, que para Trump Netanyahu es una piedra en el zapato. Eh, entonces yo no sé, no entiendo por qué la obsesión de Trump con ese premio Nobel de la Paz tan desprestigiado, que se lo han dado a personajes, tal vez el más siniestro de todos, y más que Kissinger, Barack Obama, el más siniestro por lejos. Se lo han dado a disidentes políticos, que en realidad más que disidentes políticos son esa quinta columna que se le introduce a los países que realmente defienden a sus pueblos para desestabilizar desde adentro, como la ONG Memorial, que se le dio en Rusia a esa organización, como se le dio a otros opositores, entre comillas, como se le dio en este caso a esta mujer, que no duda, se deshace en elogios con un terrorista como es Netanyahu, porque conduce un gobierno que lleva adelante políticas de terrorismo de Estado. No tuvo ningún inconveniente en pedir una intervención militar para su país, una intervención militar extranjera, que yo creo que es la mayor traición, porque puede admitir incluso que se llegue a una guerra civil en un país en el cual ya no queda otro medio para dirimir las diferencias, porque aunque suene duro, como decía von Clausewitz, la guerra es la política por otros medios, y desgraciadamente, como ocurrió en Ucrania, llegó un momento que para Rusia no quedó otro medio más que la intervención a través de la operación militar especial, como tampoco hubiese habido otro medio para derrotar a Adolfo Hitler que la guerra. Entonces, pero no pedir una intervención militar extranjera, eso es de traidor. Eso es una traición realmente. Entonces, esta mujer no tuvo empacho pedir intervención militar extranjera, pedir bombardeos, y realmente de este personaje siniestro que ni siquiera es representante genuina de toda la oposición venezolana, yo creo que le queda la medida el Premio Nobel de la Paz, nunca mejor entregado. Claro, no, porque un premio tan desprestigiado, repito, no sé qué hace Trump
desviviéndose por ese Por él. premio. Pero esta mujer se lo merece sobradamente porque es un premio desprestigiado, lleno de... Es el premio Nobel estiercolero, es un premio Nobel realmente horrible. Ella se lo ganó sobradamente, pero yo especulaba algo el otro día, y con esto cierro, y no sé si te parece interesante la reflexión, que con lo rencoroso y mal perdedor que es Donald Trump, yo creo que para María Corina Machado desde Washington no va a haber ni un vaso de agua. Creo que el peor favor que le pudieron hacer es darle el Premio Nobel de la Paz si ella sigue esperando los favores de Washington para desestabilizar y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Y hay que ver cuál es el futuro de Marco Rubio y de Mike Waltz, que ya traicionó a Donald Trump, por eso salió del cargo de asesor de seguridad nacional para ir a un, en comparación, oscuro cargo como embajador ante la ONU, porque hay muchos rumores que dicen que Mike Waltz y Marco Rubio hicieron lobby ante el Comité Nobel para que le dieran el premio a Corina Machado. Es mi culpa, Cristian, es mi culpa. Y entonces hay que ver, porque si eso se confirma y llega la certeza al republicano, yo creo que estos dos individuos van a tener sus días contados dentro del gobierno de la administración Trump. Sí, 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 por supuesto. Me gustó mucho, creo que es muy, muy atinada esta imagen, ¿no? De un premio desprestigiado para una persona desprestigiada, no solo por lo que ocurrió, sino ahí está el tuit, como dicen, es verdad que esta cuenta la tiene abandonada, quiero pensar que fue una cuenta que usó para las elecciones, pero ahí está el tuit, y de repente quieren excusarla, no, pero todavía no había empezado el genocidio, o sea, ahí el tema es terrible y pues lamentablemente, pues ella solita, como dices, pues ella ha de estar feliz pensando que la va a ayudar Washington. Mi querido Cristian, te mando un abrazo, muchas gracias por esta sabrosísima charla. El próximo miércoles en punto de las 8:30 de la mañana, hora de México, vamos a platicar con Cristian La Mesa de la verdadera política. Muchas gracias, Cristian. Gracias a vos, querido amigo, por invitarme a participar de tu espacio y poder llegar a la querida audiencia mexicana. Así que un gran abrazo y será hasta el miércoles próximo. Sí, señor, nosotros tenemos pausa aquí en Oriente Capital. Le invito a que no se vaya, después de ella le tenemos mucha, mucha más información.